Vamos a estudiar la palabra del Señor. Antes de comenzar el tema, quisiera que nos postráramos de rodillas, o yo me voy a postrar de rodillas para tener una oración, para entrar en el tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu santo nombre. En esta hora, Padre, al estudiar tu palabra, te pedimos de que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro, Señor. Permite que podamos entender, aceptar y así, Señor, esperar tu segunda venida, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la verdad que hemos creído, Padre. Ayúdanos, Señor, a reverenciar tu santa ley, Padre. Permite, Padre, que tu santa palabra esté en nuestro corazón, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, a manera de introducción, ¿alguien de ustedes sabe el título del tema de esta hora? Venía en el boletín, ¿verdad? Le dijo el hermano, ¿dónde está su gloria? Es una pregunta. Y quería ponerle a este tema, habían varios, quería ponerle como 3 títulos, pero no encontraba cómo ponérselo. Así es de que puse esta palabra, Icabod. Esta palabra está en la Biblia. Y esta palabra tiene 3 definiciones. Icabod hace la pregunta, ¿dónde está su gloria? O se ha ido la gloria de Israel. En inglés, the glory is gone. Se fue. Es la pregunta, Icabod. Vamos a hablar de esto, hermanos, porque como pueblo a nosotros se nos ha confiado que llevemos el estandarte de la verdad, que llevemos el arca del Señor. Y si nosotros llevamos el arca de Dios, la gloria de Dios, ¿dónde debe estar? Con nosotros. Bueno, de dicho sea paso, ¿qué es la gloria de Dios? El carácter. No es que usted va a estar ahí de una forma que va a descender fuego del cielo. No, la gloria de Dios es el carácter. Para entender eso vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a entender, el Señor hace pacto con el pueblo de Israel y Dios desea venir a habitar con el pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 24 y el versículo 15 al 17. Y miren lo que dice. Entonces, para darle una introducción, en el versículo 20, ¿qué había hecho Dios? Había comunicado su santa ley. En el capítulo 20, en el capítulo 19, Dios saca al pueblo de Egipto y los lleva al monte Sinaí para hacer pacto. En el capítulo 20, Él da la ley. Y luego, en el capítulo 24, el Señor le pide nuevamente a Moisés que suba. ¿Para qué? Porque le va a comunicar algo importante. Dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre él, sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¿En dónde estaba Moisés? Estaba cerca de la gloria de Dios. Porque Dios le iba a comunicar algo a Moisés. Hasta ahí Dios solamente se había manifestado ¿a quién? A Moisés. Había hecho milagros para el pueblo, pero ¿con quién se estaba tratando? Con Moisés. Ahora Dios va a tener un plan más especial porque Dios ya quiere morar con el pueblo. Y en el capítulo 25, Dios le dice a Moisés, o sea, sube al monte y luego Dios le dice a Moisés, y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Hacerme un santuario, ¿para qué? Para que yo habitare entre ellos. Es lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Habitar en medio de su pueblo, conforme, y luego ¿cómo iba a ser ese santuario? Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haré. Es decir, que Dios ya no se iba a manifestar solamente en el monte Sinaí, sino ahora ¿en dónde? En el tabernáculo. ¿Por medio de qué?
de lo que iba a estar ahí, el del santuario, ¿verdad? Y Dios iba a estar viviendo con ellos. Y más o menos Dios le da el modelo a Moisés, ¿verdad? Dios le da el modelo, ustedes saben, ustedes tienen, conocen sobre el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Conocemos eso, ¿verdad? Ahí están los textos, no lo vamos a ir ahorita detalladamente porque nos vamos a fijar en un solo lugar ahorita, que tiene que ver con el lugar santísimo. Ahí nos vamos a fijar. ¿Por qué Dios le da este modelo al pueblo de Israel? En primer lugar, porque Dios quería primero habitar con el pueblo. Ese es el primer lugar. Dios quería habitar con el pueblo. Segundo lugar, Dios quería reeducar al pueblo. ¿Reeducarlo a qué? Porque ¿de dónde habían salido? De Egipto. O sea, ellos no sabían cómo tener un servicio de adoración. Ellos no sabían, habían perdido eso. Abraham lo tenía, Jacob lo tenía, pero el pueblo ya no tenía eso. Así es de que Dios va a reeducar al pueblo. Y para educarlo, Él le muestra cómo iba a ser el santuario, los vasos, todo eso. Y en el lugar santísimo, Dios le dice al pueblo que hagan ¿qué cosa? Un arca. ¿Y qué iba a estar en el arca? ¿Qué iba a haber en el arca? La ley. Más después se colocó ¿qué cosa? La vara de Aarón que refloreció. Después el maná del cielo como testimonio, ¿verdad? De lo que Dios había hecho con el pueblo. Pero en el arca había ¿qué? En la parte de arriba estaban 2 querubines. Y en esos 2 querubines, ¿qué era lo que había? Ahí era donde se manifestaba Dios. Y ese era, imagínense, yo le puedo decir esto, tener la parte del lugar santo, en la parte del atrio, el lugar santo, y no tener el lugar santísimo, de nada iba a servir. De nada iba a servir. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo Dios se movía dentro del tabernáculo, Dios, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Ahí era donde Dios se manifestaba, la gloria de Dios. Y luego ustedes pueden ver aquí ya con color y todo eso, pero miren lo que dice la cita acerca de esto. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía al cielo con la tierra. ¿Qué era lo que se encontraba ahí? Lo que unía al cielo y a la tierra. Luego sigue diciendo, en este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente, se lo llamaba arca del testimonio de Dios o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Ahora yo les digo, si todo esto estaba bien, aunque estuviese todo dentro del lugar santo, todo, pero si no había gloria de Dios, ¿tendría sentido? Tampoco iba a tener sentido. ¿Qué era lo que hacía interesante al santuario? La presencia de Dios. Por eso, hermano, ¿qué es lo que lo hace a usted motivar cada día? ¿Las cosas materiales? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cada día? Tenemos que buscar la presencia de Dios, la gloria de mi comunión con Dios. Luego sigue diciendo, encima del propiciatorio estaba la Shekinah o la Shekinah o manifestación de la manifestación de la divina presencia, y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al mismo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación. O una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Era lo que hacía, y por eso Dios permitió, ¿verdad? ¿Y esto qué era? Un modelo de lo que estaba en ¿dónde? En el cielo de Dios. Usted sabe que Dios tiene su casa en el cielo. Tiene su santo monte también. Eso lo dice Jeremías. Y en ese santo monte son contados los que entran también. Y en ese santo monte Dios le va a dar el privilegio a los que estén en la última generación para que entren a la casa de Dios, al santo monte de Dios. O sea que la ley estaba bien guardada. Y Dios cuando hizo pacto, Dios descendía ¿a dónde? A donde estaba la ley.
Es decir, que si el pueblo de Dios estaba reunido alrededor de la ley, iban a ver la gloria de Dios. Porque la ley de Dios, ¿dónde estaba? Estaba cerca de ellos. Y luego dice, acerca del evento, cuando Dios inauguró todo lo que tenía que ver con el santuario, dice lo que vimos hoy, el texto, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Era un espectáculo grande, hermano, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban viendo la presencia de Dios. Sigue diciendo, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea que ahora que Dios desciende para no irse, para habitar, con una condición. Si el pueblo le era ¿qué? Fiel. Y nosotros sabemos la historia, basta de más decir, hermano, que ¿cuántas veces Dios se tuvo que retirar de su pueblo? Muchas veces. Pero ahí en ese momento el pueblo de Israel estaba alegre. Mire lo que dice la sierva del Señor. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostración de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientemente palabras de gratitud, porque Dios había condescendido a morar con ellos. Dios le pide que hagan un santuario. Después que hacen el santuario, tenían que esperar si Dios estaba de acuerdo con lo que ellos habían hecho. Y cuando Dios manifiesta su gloria, es una aprobación de que Dios aceptó lo que ellos le estaban ofreciendo. Y no solo eso, sino que ya sabían de que Dios iba a morar con ellos. Mire lo que dice, más o menos así. Estos son imágenes nada más, hermano. Pero ¿cómo podía verse la gloria de Dios en ese tiempo? Era tremendo, porque no es un cuento, era real lo que estaba pasando. Y mire lo que dice, no hay palabras que puedan describir la gloria de la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con todas sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, y la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá del segundo velo el arca sagrada con sus querubines místicos, y sobre ella la santa Shequina, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Es decir, Dios solamente dio una probadita de lo que Él es. O sea, ni tan siquiera era su magnitud. Eso era nada más, porque si Dios refleja su gloria, no puede hacerlo en presencia de nosotros porque nos consume. Ahora, hermanos, todo eso pasó. Después nosotros vimos que también cuando van a conquistar Jericó, ¿qué pasó? Ellos iban, a donde quiera que el pueblo iba, llevaba el arca. ¿Por qué? Porque el arca contenía las tablas de los 10 mandamientos y ahí era donde Dios se manifestaba. Ahora, volvemos a lo que estábamos. ¿Qué quiere decir Icabod? Pero ahora Icabod se dice, se ha ido la gloria de Israel. Vamos a ir al libro, y eso no lo traje aquí porque quiero que usemos la Biblia. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. En Samuel vamos a encontrar que la gloria de Dios se ha ido de Israel. Primera de Samuel, y vamos a leer una escena, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Mire lo que dice. El versículo 1 dice, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel
para enfrentarse en batalla contra los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora, ¿los filisteos quiénes eran? Eran los enemigos del pueblo de Dios y siempre contendían en batalla, pero esta vez pasa algo extraño. Dice, y luego dice el verso 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y ellos hirieron en batallas en el campamento como 4,000 hombres. ¿Quiénes estaban siendo vencidos ahora? El pueblo de Israel estaba siendo vencido ahora. Luego sigue diciendo, y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, y los ejércitos estaban entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora sí, ¿qué iban a hacer el pueblo de Israel? Trajeron el arca, ¿y qué venía con el arca? Aparentemente, ¿qué iba a venir con ellos? Con el arca. La gloria de Dios iba a venir. Y eso, hermanos, era un evento que estaba pasando, porque ellos dijeron, bueno, perdimos porque el arca no está con nosotros. Ahora, mandemos a traer el arca, y ahí, ¿qué iban a hacer? Iban a ganar, porque así habían ganado las batallas ellos. Y luego sigue diciendo, y cuando los filisteos oyeron, el verso 6, oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Hasta ellos temblaron también. ¿Por qué? Porque ahora Dios iba a estar en el campamento, o en el campo, o el territorio de batalla. Luego sigue diciendo, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, Dios ha venido al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plaga en el desierto. Ellos están hablando los paganos, porque iban a ver ahora ¿qué? La presencia de Dios. Luego sigue diciendo el verso 9, esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, y fue vencido, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Con el arca ahí, hermanos, ¿qué había pasado? Habían perdido, y estando el arca, ¿cuántos sacerdotes iban? 2 sacerdotes, y el arca estaba ahí, y habían perdido. Luego sigue diciendo, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Qué gran tragedia, hermano, porque ahora la única esperanza que había para el pueblo, ¿qué había pasado? Se había ido. Habían tomado el arca de Dios. 30,000 personas de a pie, sin contar, porque los israelitas eran hombres de guerra, los que iban de a caballo quizás, solo de a pie. ¿Cuánta gente había muerto? ¿Usted se puede imaginar un desastre en el pueblo de Dios? 2 sacerdotes muertos, 30,000 hombres muertos. Y no termina ahí la historia. Miren lo que dice la sierva del Señor. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos, y acampó junto a Benecer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Esta expedición fue emprendida por los israelitas sin consultar previamente a Dios. ¿De qué le sirve a usted conocer la ley si usted no consulta a Dios, hermano? No basta eso, porque usted puede tener una idea de lo que es la ley, o puede sabérselo de memoria, pero si usted no consulta a Dios, no le sirve de nada. Y sin que concurrieran el sumo sacerdote ni profeta alguno. ¿Estaba Samuel en ese tiempo? Sí, estaba Samuel en ese tiempo. ¿Le preguntaron a Samuel? No le preguntaron al profeta. No habían consultado a Dios.
Y luego sigue diciendo, los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campamento de batalla como a 4,000 hombres. Eso fue un previo antes de la batalla que ellos habían tenido. Pero cuando ellos iniciaron la batalla, no consultaron a Dios. Y aun cuando fueron a traer el arca, ellos no tenían permiso de llevar el arca al campamento. Luego sigue diciendo el versículo, vamos al versículo 12, y corriendo, vamos a leer el versículo 19, eso sí lo traigo acá, y dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba preñada cercana al pacto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro, hasta Elí murió, muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió. Luego, porque sus dolores se habían ya derramado por ella, y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió ni paró mientras. Luego dice, y llamó al niño, ¿cómo le llamó? Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada y porque eran muertos su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Dios se estaba yendo ya de la presencia de Israel. Después de 7 meses, ustedes siguen leyendo el libro de Samuel, después de 7 meses, el arca vuelve otra vez a Dios. Vuelve otra vez, pero a Israel. Pero ahí ya Samuel se encarga de darle el lugar donde se va a poner. Pero ¿qué había pasado con este pueblo? Una tragedia, hermano. Cuando leímos en Éxodo, vimos que Dios había probado, había descendido para morar con el pueblo. Ahora Dios estaba yendo de ese pueblo. Ya 30,000 hombres muertos. Los 2 hijos de Elí muerto. Y ahora surge un niño. ¿Y al niño cómo le llaman? Icabod. ¿Se imaginan ustedes ese niñito creciendo en el pueblo de Israel y cada vez que lo miraban, cómo le tenían que llamar? Icabod. ¿Y qué se le iba a venir a la mente a ellos? Se ha ido la gloria de Dios, porque para ellos el nombre significaba bastante. Icabod, la gloria de Dios se ha ido. Mire lo que dice la sierva del Señor. La nación estaba madura para los castigos de Dios, y sin embargo no podían ver ni comprender que sus propios pecados habían sido la causa de ese terrible desastre. ¿Era Dios el problema? Dice que la causa de sus propios pecados. Y dijeron, vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. El Señor no había dado orden ni permiso que el arca fuera llevada al ejército. No obstante, los israelitas se sintieron seguros de que la victoria sería suya, y dejaron oír un gran grito, cuando el arca fue traída al campamento por los hijos de Elí. En desobediencia querían que Dios los librase. Había caído sobre Israel las calamidades más horrorosas que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada y estaba en posición del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Con esta sagrada arca iban asociadas las revelaciones más maravillosas de la verdad y del poder de Dios. En tiempos anteriores se habían logrado victorias milagrosas. Siempre que ella aparecía, la cubría la sombra de las alas de los querubines de oro, y la gloria indicible de la Shekinah, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre ella en el lugar santísimo. Pero ahora no habían traído la victoria. No había sino una defensa en esta ocasión, y habían luto por doquiera en Israel. Dios se había ido de ellos. ¿Cuántas veces nosotros podemos manifestar que aún somos el pueblo remanente de Dios? Y quizás ya la gloria de Dios ya no está.
Y como le pregunté, ¿qué es la gloria de Dios? Quizás ni tenemos el carácter de Dios. Porque ¿qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Y si no tenemos el carácter de Dios, quiere decir que no tenemos la gloria de Dios. Usted puede ser muy fariseo, puede ser muy fiel a la verdad de adventista del séptimo día, pero si usted no tiene el carácter del Señor, usted no tiene la gloria de Dios. Sigue diciendo, no habían comprendido que su fe era tan solo una fe nominal y que habían perdido su poder de prevalecer con Dios. La ley de Dios contenida en el arca era también un símbolo de su presencia, pero ellos habían escarnecido los mandamientos, habían despreciado sus exigencias y agraviado al Espíritu de Dios, al punto de hacerle alejarse de entre ellos. Mientras el pueblo obedeció los santos preceptos, el Señor estuvo con él para obrar en su beneficio mediante su infinito poder. Pero cuando miró al arca sin asociarla con Dios, ni honró su voluntad revelada obedeciendo su ley, no le fue de más ayuda que un cofre cualquiera. ¿Cómo llegó a ser el arca? Un cofre cualquiera. Y anteriormente, ¿cómo había sido ese cofre? Ahí mismo contenía la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, si ustedes leen la historia de Saúl, el rey Saúl, Saúl llegó a tener el Espíritu de Dios, pero después llegó a ser un cofre cualquiera. Ya no tenía el Espíritu de Dios, llegó a ser, es más, tenía el espíritu de los demonios. Por eso, hermanos, si nosotros muchas veces estamos como un cofre cualquiera, hermanos. ¿Qué es un cofre cualquiera? Ya la gloria de Dios ya no está en nosotros. Acuérdense que somos templo del Espíritu de Dios. Por eso la pregunta es, ¿usted sostiene solamente un cofre? ¿O tiene grabada en su corazón la ley de Dios? Por eso Dios vio que ese era el problema y entonces dijo que iba a hacer un pacto con la nueva generación. ¿Y cuál era el pacto que iba a hacer? Poner sus leyes en los corazones. Si usted va al libro de Jeremías 31 dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Ya no iba a tener esas piedras, ya no iba a tener un cofre, sino que ya iba a poner su ley en el corazón de uno. Miren lo que dice, no bastaba que el arca y el santuario estuvieran en medio de Israel, no bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y los del pueblo se llamaran los hijos de Dios. El Señor no escucha las peticiones de quienes albergan iniquidad en el corazón. Está escrito, la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. ¿Era desobediente Israel? Era bien desobediente, hermano. Como les digo, tenían sacerdotes. Es más, tenían al profeta. ¿Le obedecieron? Muchas veces nosotros no obedecemos al profeta. ¿Tenemos profeta nosotros o no tenemos profeta? Y aún así no obedecemos al profeta. Y en desobediencia, ¿vamos a dónde? A fracasar. Porque la gloria de Dios ya no va con nosotros. Sigue diciendo, cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios se retira. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Eso le pasó a Israel. Bueno, tenemos el arca, somos los que cuidamos el santuario y eso le era suficiente a ellos. No les importaba que si la presencia de Dios estaba ahí o no. Eso ya no le importaba a ellos, les importaba de que habían construido el tabernáculo y que tenían el arca. Ahora vamos a ver otra escena, hermanos. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver otra escena acerca, no vamos a tocar el segundo templo, pero vamos a hablar del tercer templo. El templo que hubo en los días de Cristo. ¿Cómo era ese templo? Ese templo ya no tenía gloria, ustedes saben eso. Ya no tenían el arca del pacto, ya no tenían la ley dentro. Y era un templo que era muy hermoso, pero ya no había gloria. Pero llegó la gloria de Dios allí. Nosotros lo vamos a ver. Miren lo que pasó acerca de lo que es el ministerio de Jesús. En Juan 1:11, ¿qué dice? A lo suyo, no a los suyos, suyo, vino y los suyos
no le recibieron. Toda la vida de Jesús de Nazaret entre el pueblo judío fue un reproche para el egoísmo que este pueblo reveló al no querer reconocer los justos derechos del dueño de la viña que se les había dado a cultivar. Odiaron su ejemplo de veracidad y piedad, y cuando llegó la prueba final, que significaba obedecer para tener la vida eterna o desobedecer y merecer la muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel e se hicieron responsables de su crucifixión en el Calvario. Es decir, todo el ministerio de Cristo, ¿a quién se lo dedicó? Al pueblo judío. Porque acuérdense que había un periodo de tiempo. ¿Cuánto? 70 semanas estaban determinadas para ese pueblo. Y es más, Cristo le dice a sus discípulos que vayan también a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque todavía no se había terminado ese periodo de tiempo. Y cuando Cristo vino, todo su ministerio se los quería dedicar ¿a quién? Al pueblo judío. Pero el pueblo judío lo estaba rechazando y Cristo tuvo que buscar otra gente. Mire lo que dice Cristo hablando acerca de su nación. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también, conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluartes y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿A quién le estaba diciendo Cristo eso? Al pueblo judío, los estaba amonestando. Luego sigue diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué había quedado desierta? Porque por última vez Cristo estaba entrando al templo. Y en el libro de Ageo había una profecía de que iba a venir el deseado de toda la gente. Y la gloria que iba a entrar a ese templo iba a ser mayor que la del templo que construyó Salomón. Luego mire lo que dice: cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa, la que les dije de Ageo. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo por la presencia de Cristo, y solo por ella la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro. ¿Qué había pasado? La gloria había abandonado el templo para siempre. Otra vez Israel iba a caer en una calamidad, hermanos. En los días de Samuel, ¿qué es lo que habían pasado? Lo mismo. Y ahora Israel no entendía. Y esa era la última oportunidad para Israel como nación. Nosotros vemos que en el año 70, ¿qué pasó? La destrucción. Si ustedes leen la historia, ¿cuánta gente no murió? Luego sigue diciendo: la ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un solo romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido, e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Eso fue en el año 70.
pero ¿desde cuándo se había ido la gloria de Dios? Cuando la cita anterior había dicho que cuando Cristo estaba saliendo del templo por última vez, desde ahí la gloria de Dios se había retirado. Los discípulos siguieron trabajando, pero como nación la gloria de Dios se había retirado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo había descendido, hermanos, y se había retirado. Nosotros vemos lo que pasó ahí, todo eso, hermanos. Si usted lee la historia, hermano, usted va a ver. Y hasta le da, se conmueve uno por esa nación. Porque era una nación privilegiada. Dios había manifestado su poder con esa nación. Ahora para siempre, Cristo le había dicho, tu casa será dejada. Tito acudió apresuradamente, surgiendo por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras antiguas del templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio ahí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oía voces que gritaban. ¿Qué gritaban? Icabod. La gloria se alejó. Hermanos, viene un tiempo también donde no vamos a pronunciar, es una palabra hebrea, no vamos a pronunciar quizás Icabod, pero vamos a pronunciar quizás que la gloria de Dios se ha ido, hermano. Vamos a ir terminando en el libro de Apocalipsis capítulo 7. ¿Se irá de nuevo la gloria de Dios, hermano? Es una pregunta. Se va a ir, ¿verdad? Y a usted y a mí le corresponde de que la gloria de Dios... ¿Se fue la gloria de Dios de Samuel? ¿Se fue la gloria de Dios de los discípulos de Cristo? No. La pregunta es, ¿se irá a ir la gloria de Dios de mí? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Si perseveramos. Apocalipsis capítulo 7, y ahí encontramos... ¿Qué se encuentra en Apocalipsis 7? Se encuentra el sellamiento, ¿verdad? Y en ese sellamiento usted ve de que también hay 4 ángeles. ¿Qué están haciendo los ángeles? ¿Por qué están deteniendo los vientos? Porque hay una misión. Y la misión es de sellar al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios esté sellado, ¿qué va a pasar? Se sueltan los vientos. ¿Y qué va a venir? La gloria de Dios se habrá retirado para siempre de este mundo. Dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles y a los cuales eran dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Todavía hay un periodo de tiempo, hermanos. Desde el año 1844, que se empezó a sellar a las personas, hasta el año desde el año 1844, que se empezó a sellar a las personas, hasta que se acabe la gracia, hay un periodo de tiempo. Le pregunto, ¿se acabó la gracia? No. ¿Todavía está Cristo en el lugar santísimo? Sí. Quiere decir que la gloria está vigente todavía. Y mientras la gloria está vigente, ¿alguien quiere buscar Apocalipsis 22:11? Mientras la gloria está vigente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mientras la gloria esté vigente, nosotros debemos de trabajar, porque cuando la gloria no está vigente, vamos a pasar una calamidad. Mire lo que dice Apocalipsis, ¿lo tenemos? 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mire lo que dice el verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo
para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. El verso 14 que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. O sea, si Cristo viene y cuando Él está anunciando eso, da una bienaventuranza. ¿Y cuál es? Bienaventurados los que guardan. ¿Y quién es ese pueblo, hermano? Pues somos nosotros el pueblo, que guardan los mandamientos. Por eso, hermanos, en Apocalipsis 7 está el sellamiento. Y cuando los vientos sean soltados, hermanos, ¿qué va a venir? Destrucción. ¿Por qué? Porque ya Cristo va a dejar el lugar santísimo. Va a venir destrucción. Miren lo que dice. Vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero. Este ángel de tintero es el mismo ángel que sale en Ezequiel capítulo 9 y es un ángel poderoso. Después se estudiará sobre eso. Dice, con tintero de escribano, en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incienso y alzando las manos exclamó en alta voz. ¿Qué dijo? Consumado es. Cuando Cristo diga eso, hermanos, se terminó todo, como es el hermano. ¿Que es justo? Sea justo. Ahora, ¿vamos a esperar hasta que llegue ese evento? Desde ahorita, hermano, tenemos que hacer preparación. Porque cuando Cristo diga consumado es, ya la gloria de Dios quizás nosotros la hemos desechado desde hace tiempo. Por eso es deber de nosotros ahorita formar el carácter. No el carácter suyo. Porque ¿cómo es el carácter de nosotros? Carácter de nosotros, hermanos. Eso es solo la misericordia de Dios que nos tiene aquí unidos. Es la misericordia de Dios que nos tiene unidos acá. Porque si usted no logra formar el carácter de Cristo, cuando Él diga consumado es, hermanos, ya no va a haber tiempo para que usted pueda formar un carácter. Mire lo que dice, cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador. Y éste queda sin fuerzas para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción, mire lo que dice, la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios al pecado y cuán inevitable es el castigo que sobre sí traen los culpables. O sea que lo que Dios permitió que pasase con la nación de Jerusalén, con el pueblo judío, eso es un pálido y reflejo de lo que le va a venir al mundo. O sea, el pueblo judío, ¿quién era? El pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios. De ese pueblo judío, ¿cuánta gente se salvó? Poquita gente, solo los que obedecieron. Porque dice que ninguno de los judíos, de los discípulos perecieron. Solo los que obedecían a Dios salieron, dice. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Quiénes son esos, hermanos? Miren lo que dice. Pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talentos y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados
de sus hermanos de antaño. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se les fue. Porque no lograron el carácter. Yo no digo no lograron porque nosotros estamos en esta lucha también, hermano. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. No van a ser los mundanos, hermano. O sea, son mundanos, pero aparentemente ¿quiénes son? Nuestros hermanos. Mire lo que dice: toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día? Cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras y pasiones y a merced de la seña satánica, entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de Satanás. Cuando eso pase, hermanos, vamos a ser conocidos por lo que somos realmente. Ahorita, aparentemente, hermanos, nadie conoce mi vida privada, nadie conoce mi vida íntima. Pero hermano, cuando se acabe la gracia, usted va a reflejar qué carácter ha estado formando. Cuando llegue esa prueba, hermano, va a ser conocido por lo que realmente es. Vamos a pasar esta cita. Esta cita quiero leerle ya para ir terminando. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan una con otra. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Se va a ver de nuevo la gloria de Dios. Pero ahora va a ser ¿en dónde? Sobre sus hijos. Mire lo que dice: desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Pregunto, esto es después del cierre de la gracia. Así es de que todavía no sabemos el día ni la hora, hermanos. Después del cierre de la gracia, Dios va a anunciar el día y su hora. ¿Y quiénes lo van a escuchar? Sus hijos nada más. Dice: y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepizos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no lo pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honran a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria, hermano. ¿Dónde va a estar la gloria de Dios? Sobre el pueblo de Dios. Dice que van a ser iluminados y su rostro va a ser brillante como el rostro de Moisés. ¿Cómo era el rostro de Moisés? No lo podían ver, tenía que ponerse un velo para que lo vieran los que iban a consultar a él. Mire lo que dice, para terminar: Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondida su fortaleza. Delante de su rostro iban mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Paróse y midió la tierra y miró, e hizo temblar las gentes, y los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron a él, sus caminos son eternos. Todo eso va a pasar, hermanos. Vamos a ir a terminar en Apocalipsis, acerca de la gloria de Dios, en dónde va a estar.
Apocalipsis capítulo 21 y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 21 y el versículo 3, mire lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué va a pasar? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Cuando el hermano hablaba sobre el milenio, cuando todo eso pase, ¿dónde va a estar la morada de Dios? En la tierra. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Nunca más vamos a decir Icabod. ¿Qué quiere decir Icabod? The glory is gone. Nunca más, hermano, porque entonces, después de los 1000 años, la gloria de Dios va a estar para siempre con su pueblo. Y nunca más se va a ir, porque dice, yo mismo, dice, seré su Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios va a enjugar todas esas lágrimas. Por eso, hermanos, traje esta meditación. ¿Por qué? Porque ahorita hay tiempo, hermanos, de que usted y yo podamos arreglar nuestro carácter. De que usted y yo nos pongamos en la mano de Dios. Y si es que en algún momento hemos perdido la gloria de Dios, podemos recuperarla todavía. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un intercesor. Por eso dice en primera de Juan, creo que es Juan 2, donde dice, si alguno pecare, ¿qué tiene? Abogado para con el Padre. Aún tenemos abogado, hermano, para poder corregir nuestros errores. Pero cuando Cristo diga consumado es, ya no va a haber esperanza. Por eso es de que ahorita que tenemos tiempo, si no hemos perdido la gloria de Dios, el carácter de Dios, mantengamos ese carácter, hermano, de Dios. Cristo dijo, Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La sierva del Señor dice que cuando un hombre llega a ser manso, tiene la gloria de Dios, dice. Y para ser manso cuesta mucho, hermano. Eso no es fácil. Así es, hermano, que Dios le bendiga. Y esta ha sido la meditación de esta hora.